Prueba Chi-cuadrado de independencia. Esta prueba nos va a permitir verificar la relación estadística entre dos variables cualitativas o categóricas. Vamos a ver un ejemplo. Este cuadro pertenece a uno de los casos que hemos estudiado, la relación entre lealtad y nivel educativo en el caso Bright. En este caso las variables cualitativas son lealtad versus la variable educación o nivel educativo. Y este es el cuadro, pertenece a la tabla 21, en la cual vemos que al parecer en el grupo de primaria hubiera un porcentaje menor de clientes leales a la marca, ¿no? Mientras que en el nivel educativo superior, con nivel superior de educación, universidad, digamos, la proporción de leales es mayor. Este es el caso, digamos, que vamos a analizar en esta presentación. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer la prueba Chi-cuadrado? Nos va a permitir responder a la pregunta de si es que existe realmente una relación estadística entre lealtad a la marca y el nivel de educación en la población. Como ustedes recordarán, las hipótesis son afirmaciones que se hacen en la población. Entonces, bajo el esquema de la hipótesis nula, tendremos que esta hipótesis nos dice que no hay relación. Esto quiere decir que no hay diferencias de comportamiento en lealtad entre los diferentes grupos de nivel de educación. Y la hipótesis alternativa HA nos dice que sí existe una relación entre las variables. Antes de ver la prueba Chi-cuadrado vamos a tratar de entender justamente estos conceptos, porque son dos ideas que tienen que quedar bastante claras previamente. ¿Qué significa que no haya una relación? Esto es lo que nos afirma la hipótesis nula, como ustedes recordarán. Significa que en cada grupo definido por cada categoría de la variable independiente, el porcentaje de cada categoría de la variable dependiente es el mismo. Como ustedes recordarán, una variable categórica nos permite clasificar las observaciones, en este caso los clientes. Por eso es que por eso mencionamos categoría, que es justamente el equivalente de clase o grupo para nosotros. En nuestro ejemplo, diríamos que el porcentaje de leales y de no leales, por supuesto, es el mismo en cada nivel educativo. Esto quiere decir que el porcentaje no varía de nivel en nivel o entre los diferentes grupos. ¿Cómo podríamos interpretar este porcentaje? Normalmente cuando el porcentaje proviene de una muestra muy grande, nosotros podemos interpretarla como si fuese una probabilidad, por lo menos en forma aproximada. Según esto, entonces, en estos casos, la probabilidad de que un cliente sea leal es la misma, independientemente del nivel educativo. Es decir, no depende del nivel educativo, sea primaria, secundaria o superior. En esta transparencia, en este slide, vemos un ejemplo hipotético de cómo sería la tabla si es que no hubiese relación. Esto es, si es que la hipótesis nula fuese cierta. Como ustedes pueden ver, los porcentajes de lealtad y no lealtad son los mismos para el total, para primaria, para secundaria y superior. En otras palabras, la probabilidad en cada grupo y para el total es la misma, ¿no? En estos casos decimos que conocer el nivel de educación no nos ayuda a predecir la lealtad o la posibilidad de que un cliente sea leal. Bueno, esto es obvio, dada la construcción de la tabla. No interesa el nivel educativo. La probabilidad de que un cliente sea leal siempre será 32%, según los datos que muestra este ejemplo. Ahora bien, ¿qué significa que sí hay una relación estadística? Significa que en cada grupo definido por cada categoría de la variable independiente, el porcentaje de cada categoría de la variable dependiente
justamente depende de la primera variable. Esto es, según nuestro ejemplo, el porcentaje de leales y no leales no es el mismo en cada nivel educativo, contrario a lo que sucedía en el caso anterior, sino más bien depende del nivel educativo. Esto es lo que significaría que sí existe una relación estadística entre estas dos variables, lealtad y nivel educativo. Igualmente podemos dar esto a esta situación, y quiero decir una interpretación de probabilidad. ¿Qué significa? En este caso significa que la probabilidad de que un cliente sea leal depende justamente del nivel educativo. ¿Por qué? Porque existe una relación entre estas dos variables. Esto quiere decir que si conocemos cómo se relacionan estas dos variables que hemos mencionado, podremos predecir mejor la lealtad de un cliente si sabemos cuál es su nivel de educación, justamente porque existe esta relación. Aquí tenemos una tabla en la cual se muestra la situación cuando sí existe una relación. Bueno, solamente de manera ilustrativa hemos tomado los mismos datos del caso Bright que ya mencioné anteriormente. Digamos que este cuadro nos da una idea de cómo luciría una tabla, una posible tabla cuando sí hay relación. Esto es, existe una diferente probabilidad de lealtad para cada grupo y asimismo diferente para el total. Ahora bien, volvamos a nuestro caso, ¿no? La tabla pareciera indicar de que existe, la tabla observada, quiero decir en el caso, pareciera indicar de que existe una relación entre lealtad y el nivel educativo, justamente porque como vemos existen diferentes porcentajes de clientes leales en cada uno de estos grupos. El problema es que tenemos que juzgar cuál de las dos hipótesis, la hipótesis nula o la alternativa, como ya conocemos, es más razonable solamente usando los datos de la muestra, ¿no? La relación que vemos en la tabla solo se da en la muestra. La pregunta que tenemos que resolver entonces es si es que podemos generalizar esta relación observada a la población. Como ustedes recordarán, cuando los datos están tomados de una muestra, siempre está presente la posibilidad de que haya error en esos porcentajes, en esas cifras observadas, y por lo tanto no podríamos hacer tan fácilmente la generalización. Si nosotros tuviésemos la tabla que se obtiene con los datos de la población, la situación fuese totalmente diferente, pero normalmente trabajamos con datos de una muestra, esto es, datos con error. Entonces, la respuesta a esa pregunta, ¿podemos generalizar? No es tan simple. Tenemos que realizar una prueba de significancia para resolver justamente este interrogante. Cuando no hay relación, como mencionamos, podemos calcular, podemos imaginar, digamos, o tan solo como ilustración, de que hay un mismo porcentaje de lealtad en cada grupo de educación, cada nivel de educación, y a partir de esta frecuencia, digamos, que estos porcentajes esperados, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Podríamos nosotros recalcular cuáles son justamente estas frecuencias esperadas. Noten que existen fracciones porque justamente son frecuencias esperadas, frecuencias teóricas, asumiendo que la hipótesis nula fuese cierta. Sin embargo, podemos contrastar esto con lo que dicen realmente los datos. Estos son los datos reales del caso y estos son las frecuencias observadas tomadas de la muestra. La idea general es que vemos que hay dos tablas, ¿no? La primera tabla con frecuencias esperadas basadas en el supuesto de la hipótesis nula, y la segunda, la tabla de frecuencias observadas basadas en los datos que realmente hemos tomado de la muestra.
Entonces, usando la información de estas tablas, nosotros vamos a poder usar un estadístico llamado el estadístico chi cuadrado. Como ustedes pueden ver, se usa el símbolo griego chi elevado al cuadrado, que es un estadístico que está calculado a base de las diferencias que existen entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Esto es, estas dos tablas, la primera que viene de la muestra y la segunda que viene de un cálculo, digamos, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, estas dos tablas son las que se van a comparar, y la comparación va a ser celda contra celda. 868 se va a contrastar con 7808, 176 contra 165.92 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué significa este estadístico chi cuadrado? Básicamente, este estadístico nos indica qué tanto se han alejado las observaciones de la tabla real, aquella que viene de los datos de la muestra, de aquella tabla ideal que obtenemos cuando se asume que la hipótesis nula es cierta. En términos generales, cuanto más distancia haya entre esas dos tablas, más evidencia habrá para rechazar la hipótesis nula. Cuanto más cercanas, más similares sean estas dos tablas, la tabla de frecuencias esperada y la tabla de frecuencias observada, mientras más cercanas sean, menos evidencia vamos a tener para rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, en esta hoja vemos cómo se hace justamente, cómo se calculan esas diferencias, se hace celda por celda, ¿okay? Calculando la distancia, digamos, entre comillas, de la frecuencia observada con las frecuencias esperadas. Como dijimos anteriormente, mientras más distantes se encuentren estas dos tablas, más evidencia hay para rechazar la hipótesis nula. Mientras más similares sean, vamos a tener menos evidencia para rechazar la hipótesis nula. Esta es la fórmula para calcular el chi cuadrado, como ustedes pueden ver. Se usa para cada celda, se usa la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Esta distancia se eleva al cuadrado y se divide entre la frecuencia esperada. Entonces habrá tantos términos como celdas haya. En este caso tenemos, como ustedes recordarán, 6 celdas. El estadístico chi cuadrado viene de una distribución en el cual vamos a poder identificar un parámetro, así como ustedes recordarán. En la distribución normal teníamos el parámetro de la medida y la desviación estándar. En la distribución chi cuadrado tenemos el parámetro denominado grado de libertad, que básicamente indica el número de celdas que se pueden asignar libremente en una tabla, y se calcula, como ustedes pueden observar, a base de el número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. ¿No? Este parámetro va a determinar la forma de la distribución chi cuadrado. Ustedes recordarán que en la distribución normal todas eran campanas simétricas. Bueno, en la distribución chi cuadrado eso no sucede. Como ustedes pueden ver, es una familia de distribuciones asimétricas, y el método que vamos a usar es muy similar. En la cola derecha, digamos, dado un estadístico, vamos a poder calcular el valor de probabilidad, o alternativamente podemos, como en este ejemplo se muestra, marcar el 5% del nivel de significancia. En este caso asumimos un alfa de 5%, y marcar cuál es la zona de rechazo. Si nuestro estadístico cae dentro de la zona de rechazo, que está marcada en la zona roja, diremos pues que podemos rechazar la hipótesis nula. En el caso contrario, si cayese fuera de la zona de rechazo, diremos que no podemos rechazar la hipótesis nula. Como ustedes pueden ver,
conforme va variando, va cambiando. Acá tenemos 1 grado de libertad, 10 grados de libertad, 15 grados de libertad y 30 grados de libertad. Conforme aumenta el número de grados de libertad, va variando la forma de la distribución. Aquí estamos viendo el ejemplo que hemos estado trabajando. En la primera parte vemos las frecuencias observadas, son 6 celdas. Las frecuencias esperadas, calculadas como si H0, la hipótesis no fuese cierta. En la tercera tabla hemos calculado las diferencias. Noten que el cálculo se hace celda a celda. 10,08 es la diferencia entre estas dos primeras celdas. Luego le damos al cuadrado y finalmente ese término lo dividimos entre la frecuencia esperada. Acá tenemos 1,3 es la división entre 101.6 entre 78.08. Como ustedes pueden ver, el estadístico chi cuadrado se calcula a base de las 6 celdas, es igual a 3.41. Y como indicamos, va a tener 2 grados de libertad, que son justamente las calculadas a base del número de filas y número de columnas. En un programa estadístico, estos dos elementos, chi cuadrado y los grados de libertad, bastarían para poder calcular un valor de probabilidad que, comparado con el nivel de significancia, nos permitiría decidir si es que la relación es significativa o no es significativa. Como en este caso nuestro valor de probabilidad es más alto que los valores preestablecidos del nivel de significancia, 5% o 1%, podríamos concluir entonces que la relación no es significativa. Esto quiere decir que la relación que hemos estado viendo en los porcentajes obtenidos a base de la muestra solamente son válidos para la muestra, pero la evidencia no es suficientemente fuerte como para que nosotros podamos generalizar esa conclusión a la población. En nuestra próxima presentación veremos análisis de regresión.